días. Soy Carmen Cuesta, de la Empresa Nacional de Innovación. Esta es la sala ENISA, que nos ha encomendado el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, que organizáramos una serie de mesas en torno al ecosistema del emprendimiento innovador. Bienvenidos y bienvenidas. A lo largo de estas 5 mesas vamos a tener la oportunidad de ver este ecosistema desde diferentes puntos de vista. Un ecosistema en el que operamos y colaboramos una serie de agentes públicos y privados, como ahora vamos a ver en esta mesa y en las siguientes, y en el que los protagonistas principales, sin duda, son las propias startups, con sus ideas, sus proyectos, su determinación de crear valor, de crear empresa y de aportar a la sociedad y a la economía española. Ahora mismo tenemos, para abrir boca, un ejemplo de cómo las grandes empresas han empezado, ya llevan un tiempo, a poner en marcha sus procesos de innovación abierta para desarrollar nuevos productos, nuevos servicios, dar respuesta a una serie de necesidades, para lo cual es imprescindible que cuenten con la colaboración, con el trabajo, con la cooperación mutua de las startups. Y tenemos aquí 2 casos. Mi compañero Nacho Liñán va a ser el moderador y adelante. ¿Se escucha? Vale, ahora creo que sí. Bueno, pues estamos aquí con Indra, con Enagas, con Solatom y con Sateliot, pero yo creo que podemos empezar, que ellos hagan una breve presentación para que les conozcáis, que no se describe mejor uno que uno mismo, ¿no? Entonces yo creo que les voy a hacer el turno para que de forma breve hagan una pequeña presentación. Carmen, si quieres empezamos. Vale. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias Nacho y Enisa por invitarme hoy aquí. Soy Carmen García, pertenezco al equipo de Enagas Emprende, que básicamente es el brazo de Venture Building del grupo Enagas. Nacimos en el 2016 con un objetivo muy claro, era gestionar o traer la innovación, los nuevos modelos de negocio al grupo Enagas. Y bueno, luego me imagino que contaremos un poquito más los programas, así que no me quiero adelantar. Perfecto. Miguel, si quieres. Vale, bueno, pues yo soy Miguel Frasquet, bueno, muchas gracias por la invitación, por supuesto. Soy Miguel Frasquet y vengo representando a la startup Solatom. Solatom es una startup valenciana de energía solar que bueno, fundamos hace 6 años con el objetivo un poco de ofrecer una alternativa sostenible a la demanda térmica de los procesos industriales, ¿no? Si conocéis, básicamente a día de hoy se hace principalmente con calderas industriales que están alimentadas por combustible fósil. Entonces nosotros básicamente lo que hacemos es, diseñamos e implementamos una caldera solar, que es básicamente un sistema que simplemente con concentración solar generamos alta temperatura y lo implementamos en los procesos industriales como una caldera en paralelo, pero alimentada con energías renovables. Y bueno, pues lo implementamos en industrias de alimentación y bebida, química, textil, y bueno, pues con este tipo de sistemas, pues cada kilogramo de vapor o kilovatio hora del fluido que utilicen, pues que se hace con renovables, pues es 1 kilogramo de vapor o 1 kilovatio hora del fluido que no se está utilizando una caldera que está quemando combustible, ¿no? Entonces, bueno, pues tienen un ahorro económico y por supuesto una reducción de las emisiones de CO2. Y eso es básicamente lo que hacemos en la empresa. Alberto. Pues yo soy Alberto Pintado de Intraventus, que es la unidad de Corporate Venturing de Indra, donde gestionamos la innovación abierta desde el punto de vista corporativo, tanto interna como externamente. Y desde el punto de vista externo, que es un poco más lo que más nos encaja hoy, al final lo que buscamos son startups que estén alineadas con los intereses estratégicos de los diferentes negocios de la compañía para colaborar con ellas o incluso invertir en casos estratégicos. Perfecto. Buenos días, yo soy Jaume Sampera, soy socio fundador de Sateliot. Nosotros nos dedicamos a conexión del Internet de las cosas. Hoy en día tú puedes conectar cualquier cosa, una moto, una bicicleta, dentro de las ciudades con equipos que son muy pequeños, que tienen baterías que duran hasta 10 años, que cuestan 5 euros
y que en el mundo ya hay 2.000 millones de dispositivos como esos, de Internet de las Cosas conectados a las redes móviles, a las redes de los operadores. El problema está que los operadores móviles solo cubren entre el 10 y el 15% del mundo. En el resto del mundo, ¿qué es lo que pasa? Que necesitas equipos que son no estándar, 100% propietarios, de Iridium, de Thuraya, de Viasat. Estos equipos cuestan entre 400 y 500 euros. Tienen una batería que dura hasta una semana y en el mundo solo hay entre 5 y 10 millones de equipos como estos. Entonces, esta parte del mundo, este 85-90% del mundo que no está cubierto por las operadoras móviles, hoy en día no puedes hacer conectividad de IoT, de Internet of Things masivo. Nosotros, ¿qué estamos haciendo? Estamos desplegando nuestra propia constelación de satélites con una tecnología propia que permite utilizar los mismos dispositivos estándar que están utilizando los operadores móviles en todas partes del mundo. Lanzamos el primer satélite el año pasado, en 2023 lanzamos 5 satélites más, y esto lo que permitirá es hacer de extensión de cobertura de los operadores móviles. Eso significa que los clientes de los operadores, cuando se quedan sin cobertura, en un proceso simple de roaming como que todos hemos experimentado cuando viajamos al extranjero, se conecta automáticamente con nuestro satélite y el satélite manda información otra vez al operador móvil, que es el cliente principal, que es el proveedor principal del cliente, cerrando el círculo. En este momento hemos firmado ya con operadores móviles de más de 50 países del mundo y tenemos ya contratos con clientes de todo el mundo por valor de más de 1 billón. Eso significa que el mercado realmente está esperando una tecnología como esta para extender los beneficios de Internet de las Cosas al resto del mundo, no tan solo a ciudades, que es donde hoy existe. Gracias, Jaume. Bueno, la primera pregunta es un poco, está dirigida más a las corporates, a Indra y Enagás, a Carmen y Alberto, es en qué momento las grandes corporaciones, en este caso vosotros, decidís apostar por la innovación abierta, ¿no? ¿En qué momento sumáis o subís a esta ola? ¿Quieres empezar, Alberto? Bien, empiezo yo si queréis, por romper un poco el orden así, ¿no? que tenemos. Pues en Indra, en 2016, con la renovación del plan estratégico con la entrada del anterior presidente, bueno, lo que se hizo fue crear una unidad, Indra Ventures, que gestionase la innovación abierta, ¿no? Porque queríamos cambiar un poco el modelo de trabajar, pues estábamos viendo que muchas veces un gran corporate llega un poco tarde a los movimientos, te cuesta adaptarte, pues es una empresa muy grande, con unos procedimientos rígidos y con mucha inercia. Entonces al final hay cosas que es mucho más fácil encontrarlas en startups, bien desde el punto de vista de la colaboración o de la inversión, que bueno, aquí ya depende un poco también para nosotros del sentido estratégico que tenga la relación, ¿vale? Pero muchas veces es muy complicado intentar hacer cosas por ti mismo, que yo creo que es una de las cosas que las grandes empresas han tratado de hacer históricamente, siempre trabajar con tus recursos internos para evolucionar, pero en un mundo que se mueve tan rápido, al final muchas veces lo más interesante es aliarte con alguien que encaje con tu modelo de trabajo o con tu filosofía y que te permita llegar a la tecnología en el momento óptimo. No tengas que esperar 2 años para llegar allí cuando probablemente, al final esto es como el moving target que dicen los ingleses, ¿no? Tú intentas llegar aquí, pero cuando tú llegas aquí realmente esto ya no está aquí, sino que está aquí. Entonces al final vas un poco siempre rezagado. Yo creo que ese es un poco el objetivo y de momento pues estamos bastante satisfechos con lo que conseguimos. Siempre se puede hacer más y intentamos mejorar todos los días, pero bueno, poco a poco vamos avanzando. Que también una de las cosas que si queréis hablamos después también es cómo dentro de una gran empresa hacer partícipes a las unidades de negocio de la innovación, que ese es uno de los grandes retos que yo siempre comento con otros grandes corporates. Lo que es el intraemprendimiento, ¿no? No el intraemprendimiento, nosotros el intraemprendimiento lo entendemos más como los proyectos de nuestros empleados de innovación, que también tenemos, sino como involucrar... ¿Apostáis por todo? Sí, o sea, hacemos las dos partes, tanto el intraemprendimiento como la parte externa. Si no es que las unidades de negocio salgan un poco de su día a día, del delivery del negocio, del business as usual, para meterse también en proyectos a medio y largo plazo, ¿no? Que
siempre parece obvio, pero no es tan obvio. Cuando tú estás en un negocio y al final estás en una empresa cotizada, que tiene que sacar resultados trimestrales, que al final estás bastante presionado por los objetivos. Yo tampoco quiero extenderme más, después si queréis hablamos un poco. Bueno, en nuestro caso es muy parecido al que comenta Albert en Indra. Nosotros, allá por el 2015, la compañía pues, decidió tomar dos decisiones muy relevantes de cara a una apuesta por el futuro. Una fue la expansión internacional de Nagas, con nuevas plantas en distintos países, y la creación de lo que es Enagas Emprende, como un vehículo para gestionar la innovación dentro de la compañía, ¿no? Es cierto que Enagas Emprende nació con un enfoque de cambio cultural en Enagas, es decir, los primeros programas que se canalizan a través de Ingenia, que es como nuestro sello de identidad a nivel de programas puntuales, nació enfocado únicamente a ideas de los propios trabajadores y trabajadoras de Nagas. Pero como es normal, al cabo de ciertas convocatorias, la generación de nuevas ideas dentro de la compañía, pues no había tantas ideas en la convocatoria 3 como en la primera, ¿no? Aún así hemos lanzado con empleados internos 5 compañías, y con el paso de los años pues decidimos abrir esas convocatorias de Ingenia a proyectos también externos, como es el caso de Solatom. Así fue como empezó nuestra actividad en lo que es el Venture Capital puro, y también nos podemos permitir que si el proyecto todavía no está en un momento adecuado para entrar invirtiendo en capital en el equity, también realizamos inversiones en pilotos, Venture Client, es decir, al final nosotros lo que intentamos es que si el proyecto encaja con un reto estratégico de Nagas, no se quede fuera pues porque no esté en ronda o porque no esté en un momento propicio para una entrada nuestra. Entonces tenemos una serie de herramientas o mecanismos para poder cubrir todo el ciclo de vida de cualquier startup, bien sea a través de la inversión directa, apoyo de pilotos, Venture Client, o incluso hemos lanzado hace un par de años un fondo de transición energética llamado Clima, que pretende invertir en startups que ya están en una fase de madurez más avanzada, en las que nuestra propia tesis de inversión en Enagas Emprende no cubriría. Y bueno, no puedo dejar de comentar obviamente que para Enagas, como empresa al final que transporta, ¿no? Energía de origen fósil, es fundamental apostar por la innovación y startups que estén fomentando una transición hacia un nuevo paradigma energético, como es el caso de Solatom, por supuesto. ¿Y cuál es el perfil, por ir un poquito más, de las startups que estáis buscando? ¿Qué buscáis en ella y de qué sectores o verticales? Bueno, en nuestro caso esos verticales es verdad que se van actualizando. Al final nosotros estamos muy ligados a la estrategia del propio grupo, es decir, necesitamos ser una oreja gigante de lo que necesita la compañía para poder canalizarlo en proyectos específicos. En estos momentos también propiciado por la situación geopolítica en la que estamos atravesando, estamos muy enfocados en promover o buscar proyectos que estén generando o promoviendo el uso de gases renovables, especialmente hidrógeno, biogás, captura de créditos de carbono, captura de emisiones, eficiencia energética. O sea, al final es un poco transición en general, pero muy ligado a lo que es nuestro core, que muchos podéis pensar que al fin y al cabo son como tecnologías que van a acabar compitiendo con el propio gas natural, pero a nosotros nos gusta verlo como parte de una transición natural que vamos a tener que vivir sí o sí. En cuanto a tickets, lo digo pues si alguno de vosotros tenéis un proyecto que pueda encajar con estos nichos, si hablamos de inversión, buscamos proyectos que estén buscando por parte de Nagas entre 250.000 y 1,5 millones. Es cierto, y ahora hablaremos de la importancia de la colaboración, que nos gusta coinvertir siempre. El sector es el que os he comentado y bueno, es verdad que suena atópico, pero buscamos pues, equipos comprometidos, altamente capacitados y bueno, al final todos estos programas parten de un ejercicio de mucha humildad, ¿no? En empresas tan grandes y tradicionales, el buscar fuera lo que uno no tiene, pues al final buscamos gente que nos pueda aportar lo que nos falta. Nosotros estamos muy enfocados en empresas que encajen con nuestro negocio. O sea, al final son empresas siempre B2B, tecnológicas principalmente, con un amplio espectro de tecnologías, porque aquí nosotros en Indra pues tenemos desde la parte TI, que está muy relacionada con los servicios, con las soluciones software, y después la parte de transporte y defensa, que es un poquito diferente, donde está tanto defensa de seguridad, control de tráfico aéreo, transporte, que es un poquito diferente. Entonces, al final, para nosotros, tiene que ser una startup que encaje con alguno de nuestros negocios, o con varios, que muchas veces
puede haber encaje en varios, como ya veremos. Pero sí que no tiene sentido para nosotros, por ejemplo, invertir en una compañía que no nos va a aportar, no nos va a mejorar nuestro portfolio a medio y largo plazo. O sea, para nosotros una inversión siempre va a estar relacionada con una colaboración y tiene que haber un interés de nuestro negocio en sponsorizarlo. O sea, siempre muy orientado a nuestros objetivos estratégicos. No tenemos una finalidad económica o financiera de invertir en compañías para retornar más capital. Eso lo tenemos muy claro y siempre nos lo han marcado así desde la alta dirección. Y bueno, al final nosotros no tenemos tampoco un fondo donde tengamos una cantidad de dinero para invertir. Nosotros vamos buscando oportunidades y cuando encontramos una oportunidad en el momento adecuado que encaja con nuestra estrategia, la estudiamos y si va bien, pues invertimos en ella, y si no, muchas veces lo que hacemos son colaboraciones que pueden ser más estratégicas, también un poco técnicas. Ya para Miguel y Jaume, ¿qué rol han jugado en este caso Indra y Enagás en vuestro crecimiento, ¿no? en vuestros programas como tal? Es decir, vuestras empresas, vosotros participáis en los programas de innovación abierta, ¿cómo os han hecho crecer? ¿Qué os ha aportado? ¿En qué os ha beneficiado? Mira, Jaume. Volvemos otra vez. A ver, no sé, obviamente Enagás Emprende nos aporta muchísimas cosas, ¿no? Yo creo que la más evidente de todas es la visibilidad y esta mesa es un ejemplo, por ejemplo. También en nuestro caso veremos a lo mejor una empresa más pequeña, con la inversión, por ejemplo, aportó mucho a la empresa estructura, porque desde un punto de vista como profesionalizó, digamos, un poco más a la empresa, que tampoco quiere decir que antes de nada fuera un chiringuito la empresa, pero sí que es verdad que ha traído estructuras, ha traído, digamos, un organigrama, una manera de trabajar, y eso ha ayudado muchísimo a la empresa, no solo al día a día, sino, por ejemplo, también a los procesos de continuar con otros procesos de inversión. Hace 2 días con Carmen estábamos discutiendo sobre un contrato, entonces eso ayuda mucho. El caso que conozco, que es Enagás Emprende, tiene muchísima experiencia en inversión, Carmen particularmente, y además lo bueno, porque para nosotros antes un poco un corporate era como un monstruo que estaba ahí, un castillo, digamos, inalcanzable. Cuando ese corporate pone, digamos, por ejemplo, en el caso de Enagás Emprende, ya es, digamos, como una puerta de atrás a ese castillo, ya no es tan inalcanzable. Te facilita, ¿no? Te facilita un montón, y que hayan personas que estén dedicadas a tener contacto contigo, eso ayuda mucho, porque un corporate te puede ofrecer un montón de cosas, pero si es demasiado impersonal, esa ayuda se queda por el camino. Cuando tienes, digamos, una rama que estás especializada en eso, pues digamos que la comunicación es mucho más de tú a tú y es más sencillo. Y luego nos ayuda mucho, por ejemplo, la parte técnica, o sea, y parece mentira porque al final los especialistas somos nosotros, pero sí que es verdad que hasta el día de hoy no ha habido ninguna ocasión que les hayamos dicho: oye, necesito que me pongas en contacto con este experto de un punto súper específico, ¿no? Pues, oye, de hidrólisis térmica, ¿conocéis a alguien que sepa de eso? Porque está fuera de nuestro ámbito. Y bueno, pues no sé, o propios empleados, o gente de las participadas, o incluso, oye, pues yo colaboro con esta empresa que son unos cracks en esto, y te ponen en contacto. Entonces, a lo mejor no está en su propia plantilla, pero ellos tienen como una red y unos contactos que tú como startup pues estás lejos de tener. Y eso, tener este corporate, ¿no? Este hermano, este primo mayor, este primo de Zumosol, pues obviamente te multiplica la velocidad por 500, por 1000, ¿no? Por mucho. Bueno, también somos lentos en nuestras decisiones. Hay que decir todo. Jaume, y ahora... Pues nosotros con Indra, obviamente como con Miguel, credibilidad frente al mercado. O sea, cuando un Indra apuesta por un Satelliot, pues hace un año,
pues la factibilidad de lo que estamos haciendo, la visión de esa factibilidad de lo que estamos haciendo en el mercado pues es mucho mayor. Pero aparte de eso, yo creo que hay dos grandes aportaciones. Una es, nosotros estamos trabajando dentro de lo que se llama New Space. El New Space es ir mucho más rápido, con satélites mucho más pequeños y mucho más numerosos. Eso significa que el espacio tradicional para lanzar un satélite, o sea, para fabricar y lanzar un satélite tardaba entre 7 y 10 años. Y los satélites duraban entre 15 y 20 años. En el New Space, tú fabricas un satélite en 9 meses y los satélites duran 4 o 5 años. Y lo que haces es lanzar muchos más satélites, las constelaciones. Nuestra primera constelación empezará a ser comercial con 5 satélites, pero según nuestro plan de desarrollo llegará pues, hasta más de 300 satélites. Esos satélites que estarán volando se tendrán que renovar continuamente. Eso significa que tienes que pasar de un método de construcción de satélites tradicional, que es más artesano, porque cada satélite es diferente, es una pieza única, a industrializar. Ese proceso de industrialización ha sido una aportación de Indra que nosotros no teníamos y que ellos en toda la parte de aeronáutica pues dominan muchísimo. Esa es otra de las aportaciones. Y la tercera es el acceso a un mercado, que es el mercado de defensa, mercado de administraciones públicas, donde Indra pues, está pues, ya muy implantado y que, como sabéis, pues, es de difícil acceso. Entonces, yo creo que esas son las 3 grandes aportaciones de Indra, bueno, obviamente, aparte del capital. O sea, que es importante, parece que, o sea, eso también es importante porque pues, han aportado capital que ha ayudado a crecer la compañía, ¿vale? Pero yo te diría que aparte de lo obvio, que es el dinero, hay estas otras aportaciones que para nosotros han sido importantes. Sí, para nosotros por múltiples factores, desde el punto de vista de usuario, como comentaba Jaume, tanto en la parte de defensa y seguridad, como también en otros negocios más TI, como puede ser el Figital. Al final es nuestra unidad que gestiona la relación entre el mundo físico y el mundo virtual a través de sensores, que están relacionados también con el IoT y las comunicaciones. También desde el punto de vista de las sinergias de las operaciones satelitales, como comenta Jaume, que también con otras iniciativas que tenemos dentro de la compañía, pues también tiene sentido y se pueden compartir pues muchas sinergias. Y desde el punto de vista también de nuestro rol como player en el sector espacio, ¿no? También como proveedor de sistemas de emisión, etc. Al final se han dado una serie de factores que encajaban tanto a Satelliot como a nosotros y que al final pues, benefician a los dos. Iba a preguntaros cómo ha sido vuestra relación, pero creo que la pregunta será un poco por respondida. Por eso, ¿cómo comenzó? Es decir, ¿quién se acercó a quién? ¿Cómo las startups conocen estos programas de innovación abierta de las grandes corporates? A las startups, ¿hubo otra gran corporate que os tocó la puerta? ¿Os acercasteis a otra y al final terminasteis con Nagas y con Indra? Carmen, como quieras, entre los dos, conversación, lo que... Vale, bueno, corrígeme bien, seguro que tienes mejor memoria. Nosotros creo que la vez que conocimos Solatom fue a través de no era un reto, era un programa muy específico que lanzamos con otras corporates energéticas en el contexto en plena pandemia, vamos, que se llamó Energía Positiva. Ahí hubo un compromiso firme de cada corporate en al menos apoyar financieramente uno de los proyectos que se presentaban, y además creo que os presentasteis antes a un Ingenia, alguno de nuestros programas internos. Sí, yo creo que empezó por el programa de Energía Positiva, ¿no? Esa puerta de atrás que a veces se abre en los casillos. Y fue a raíz de ahí cuando, aparte nos dijeron, oye, nos interesa seguir estudiando la empresa y esta oportunidad también que es Ingenia, que es lo que estaba comentando Carmen, que, corrígeme tú si me equivoco yo, habitualmente o tradicionalmente había sido para empresas, para intraemprendimiento, y justo pues la estaban abriendo empresas de fuera, creo que era el segundo año que habían empresas de fuera de Nagas. Sí, al final ha sido como una relación de noviazgo larga antes de poder invertir. Eso es muy importante para nosotros, ir conociendo el proyecto. El equipo es la clave, eso sin ninguna duda. Y bueno, ya la Energía Positiva fue ya la última señal de, oye, tenemos que estar aquí, tenemos que invertir en Solatom, y bueno, tuvimos además la suerte de invertir a la vez que otro fondo, pero no corporativo. O sea, creo que tenemos una mezcla
muy interesante, ¿no? De Venture, además de impacto social, que es Ship2B, y Enagas. Y bueno, pues ahí nos unimos, teníamos muy claro ambos, por motivos distintos, que queríamos participar en el proyecto. Jaume y Alberto. Y nosotros, pues yo creo que arrancamos con un par de reuniones, ¿no? Directas, empezamos a hablar, Sí. Después ya involucramos a la unidad de negocio cuando vimos que ya tenía sentido, y bueno, poco a poco pues fuimos cimentando, como siempre, hay veces que mejor, peor, cuesta más, cuesta menos, se para un poco, vuelve a arrancar, ¿no? Como las relaciones así. No fue fácil, quiero decir que no fue fácil. Nunca es fácil, nunca es fácil. De todas formas, yo siempre lo digo, si en las grandes corporaciones las cosas son muy fáciles, algo pasa. ¿No? Jaume, es el momento de sacar los trapos sucios, si quieres decir. No, tampoco, yo creo que al final hay veces que es un poco, cuesta un poco echar a andar las cosas, pero una vez que arrancan, oye, pues se ven los beneficios y el encaje. Nosotros tenemos, aparte de Indra, tenemos también a Cellnex dentro de nuestro accionariado, que es también otra gran corporación. Siempre decimos que aparte de Indra va vida la tecnología, y aparte de Cellnex, nuestro cliente al final, esos son los operadores móviles, son los que validan el mercado. O sea, ellos conocen como nadie el sector de los operadores móviles, porque son proveedores de infraestructuras de todos ellos. Entonces trabajamos con los dos y la verdad es que tanto uno como otro con muy buena sintonía hasta ahora. Hasta ahora. Me ha gustado cómo ha recalcado el hasta ahora. Miguel, Jaume, ¿qué le diríais a esas startups que a lo mejor son reticentes a colaborar o a entrar en programas de innovación abierta, a colaborar con grandes corporates porque puedan sentir que se aprovechan de su idea? A lo mejor, ¿qué consejo le daríais a una startup que se lo está pensando? Bueno, primero le preguntaríais el por qué, para entender, o sea, cuáles son las razones. A nosotros en particular nunca nos ha dado miedo en que una corporate entra en un capital. De hecho, no sé, me atrevería a decir que casi lo preferimos. Está bastante más alineado, o puede estar bastante más alineado a lo mejor con un fondo de inversión puro, porque tienen objetivos a mucho más largo plazo, entienden mucho mejor el mercado. Al final, una de las cosas muy positivas con Enagas Emprende es que le hablas de energía, le hablas de kilovatio hora y te responde en energía. Y esa conversación parece una tontería, parece a lo mejor solo palabras, pero es muy importante para el negocio. Entonces, yo les diría que no, vamos, que entendieran bien qué es un corporate, que obviamente eligieran bien, porque hay muchos corporate, como decía Carmen, es verdad que no todos son, no sé, cosas súper positivas. Es verdad que un corporate va a una velocidad y una startup por necesidad va a 3.000 revoluciones más, pero simplemente porque es así, porque necesitas correr y necesitas hacer cosas. Entonces hay fricción, obviamente, pero también la hay con un mentor. Entonces, no sé, vamos, yo le diría que eligiera bien, que hay corporate muy buenos, que si tiene que elegir un corporate que mire o que trate de buscar uno que tenga una rama de inversión especializada, ¿vale? Para que hayan profesionales en inversión y que no se lo piensen, vamos. Y un buen pacto de socios, todo hay que decirlo. ¿Le pedirías algo a la gran corporación, en este caso a Enagas, algún cambio en su programa de innovación abierta, algo que te haya faltado? Puedes sacar también lo positivo, pero por hincar un poquito. Para mejorar, como feedback, la velocidad. Es que tienes razón. Sois conscientes de ello, ¿no? Sí. Cuando algo tiene que pasar por el departamento jurídico es como... Muchas capas, ¿verdad? Sí, Oh, yeah. Yo también tiemblo. Eso pasa, creo que está pasando en todos lados. Sí, pero sí, eso. No sé, hombre, a ver, yo obviamente me gustaría que fueran más como nosotros, ¿no? Pero en ese sentido. Pero obviamente una corporate tiene como, no sé, como 1 millón de cosas más y está sola. Tom, sinceramente no tenemos la impresión
de que Solatom sea una partícula minúscula dentro de todo Enagas o Enagas Emprende. O sea, y a lo mejor lo bueno es que efectivamente sí que tenemos el feeling de que importamos, pero tienes que entender que también, oye, pues sus procesos son sus procesos, sus velocidades son sus velocidades, su burocracia es su burocracia, y obviamente pues nosotros no tenemos eso. Y dices, oye, ¿por qué no hacemos esto más rápido? Bueno, pues es lo que hay, es lo que hay. Y hemos evolucionado mucho. Sí. Gracias a... No, y a ver, es verdad que parece extraño que yo lo diga desde una corporate, pero yo también recomiendo que no exista una dependencia única con esa corporate. Es decir, nosotros al final, me imagino que a Indra le podrá ocurrir igual, funcionamos por ciclos, es decir, nosotros pues tenemos un negocio core que no es el de la inversión en venture, entonces nos puede afectar mucho ciertas decisiones, sobre todo de follow-ons en siguientes rondas, etcétera, el cómo se encuentre en Agas Grupo. Entonces, que eso puede llegar a afectar a la startup pues, en cuanto a tiempos de decisión, la decisión en sí, etcétera. Entonces, cuanto más diversificado tengáis vuestro cap table o vuestro dibujo de inversores definitivo, mejor. Muy interesante, Carmen. Yo creo que primero no precipitarse, o sea, que entre una corporate te impide que te entre otra corporate en el futuro, o sea, pensar que puede ser beneficioso pero al mismo tiempo pues es una dificultad en segundas rondas o puede ser una dificultad, entonces decide porque ese socio es el tuyo y no vas a poder cambiar un venture normalmente, oye, es pasta y entonces si entra más pues están encantados de que entre el siguiente, ¿no? Pero a veces son incompatibles, que de momento pues no ha sido el caso con nosotros, pero que es algo que siempre tienes que pensar, o sea, con Cellnex no nos puede entrar American Tower. O sea, pues bueno, pues que sepas que has escogido, que tienes ahí el Cellnex, ¿de acuerdo? Y por lo tanto el siguiente pues ya no puede ser American Tower, ¿vale? Eso número uno. Número dos, me parece muy interesante lo que dices tú, oye, que esa compañía tiene su camino y ese camino puede no coincidir con el tuyo y por lo tanto no tienes que pensar que van a estar ahí cuidándote porque ellos tienen, o sea, tú tienes que cuidarlo tú porque ellos tienen su camino y si coincide perfecto y si no pues tendrán que seguir el camino que ellos tienen marcado. Y número tres, yo como startup, yo que diría es casi siempre pues las corporates, en nuestro caso ha sido así además, te piden una persona en el consejo. Entonces, una corporate es una cosa, es un ente abstracto, pero al final eso se refleja en la persona que tienes allá. Entonces yo diría que siempre tienes que exigir capacidad de vetar o de escoger a la persona que tienes en el consejo, ¿vale? Porque las personas son las personas y las corporates son corporates. Entonces es muy importante, mucho más importante la persona que va compañía. Entonces tener a alguien que vea, que sea capaz de separarse un poco y de cuando están sentados en el consejo decidir lo que es bueno para tu compañía y no para la corporate a la cual representa, pues es importantísimo y que comparta tu estrategia, que pueda aportar, o sea, todo eso es muy bueno porque si no, tener conflictos en el día a día con un consejero es muy complicado. El claim de la mesa es cooperar es innovar. Alberto comentaba antes que es importante encontrar una startup que encaje contigo, ¿no? Pero entre las grandes corporaciones, ¿hay colaboración, hay cooperación? Sí, muchas veces nosotros hablamos mucho, quiero decir, nosotros por ejemplo con Enagas sí que tenemos contacto con Emilio, pues hemos tenido contacto pues, con otros grandes corporates tipo Repsol, hablamos mucho con la gente. También entre corporates depende, la colaboración a veces es más o menos complicada. Si son de tu mismo sector, ya un poco complicado, ¿no? Y si son de sectores distintos, el problema es que igual no buscas lo mismo, ¿no? Pero no tiene por qué haber una mala relación entre los corporates, quiero decir, pues por ejemplo con Cellnex, pues nosotros encantados. Cellnex también es cliente nuestro, o sea, nosotros somos clientes de Cellnex, Cellnex es cliente nuestro al final. Son relaciones complejas, muchas veces entre los corporates hay relaciones muy complejas, ¿no? De proveedor, cliente, coinversor, pero sí, en principio no debería haber grandes problemas. Respecto al tema de la financiación, de lo que comentaba Jaume antes también, yo creo que cuando vas a meter un corporate en tu accionariado, pues tienes que saber lo que eso implica, ¿no?
Y desde el punto de vista de los corporate venture, muchas veces hay diferentes opiniones, ¿eh? Pero yo me he encontrado con corporate ventures que dicen, perdón, con venture capitals que te dicen, no, es que si entra un corporate, al final a nosotros se nos reducen las posibilidades de salida porque no podemos vender a un competidor, entonces esto nos complica. Bueno, eso es un punto de vista. Pero hay otros que dicen a las compañías, oye, yo invierto si invierte un industrial. O sea, cuando entre un industrial y yo vea que alguien apoya tu tecnología, entonces entro yo detrás. Es la validación. Están las dos visiones. O sea, ninguna es errónea, ninguna es correcta. Al final esto, como siempre, ¿no? Un poco la mezcla de todo y depende de las situaciones. Pero en nuestro sector, que es hiper complejo conocer la tecnología, o sea, es muy importante tener a un validador de esa tecnología, o sea, porque un venture, y más un venture europeo que son más generalistas, es incapaz de decir si lo que yo estoy contando es una tontería o tiene todo el sentido del mundo tecnológicamente hablando. Carmen, ¿alguna aportación entre la colaboración de...? Bueno, el mencionar también el hecho de compartir riesgo, ¿no? Al final el coinvertir con otros no deja de ser una forma de compartir riesgo. En nuestro sector además es especialmente importante esta cooperación, colaboración, coinversión, porque solemos invertir en empresas que no son startups tecnológicas al uso, es decir, son empresas que necesitan de inversiones más elevadas, son muy intensivas en capital, porque al fin y al cabo son hierros y equipos y eso es físico. Entonces, entrar con otros es importantísimo y luego también por una cuestión pues, de compartir buenas prácticas, acceso a deal flow. O sea, al final yo creo que dinero en el mercado hay para invertir. Lo complicado para nosotros es muchas veces acceder a los buenos proyectos, entonces compartiendo proyectos con Indra, Repsol, otras, incluso también los puros ventures, nos permiten muchas veces acceder a proyectos que no hubiéramos conocido directamente. No podemos estar en todos, porque somos equipos todo reducidos. Entonces, bueno, la importancia es de compartir riesgo, buenas prácticas y al final yo creo que en nuestro sector lo bonito es que no hay competencia como tal en el venture, hay colaboración y coinversión, que es la clave. Es importante. Creo que se nos está acabando el tiempo. Voy a dejar un poco el micro abierto a ver si hay alguna pregunta o alguien que quiera comentar algo. Por ahí hay una cuestión. Bueno, yo creo que con los que somos igual no hace falta. Bueno, creo que se está grabando, a lo mejor para que entre Vale. por si acaso. No Vale, estoy no, seguro, ¿eh? la pregunta es sobre todo para los corporate. Que habéis hablado de apoyo a startups, pero ¿tenéis programas parecidos dirigidos a pymes innovadoras? Para nosotros, pyme y startup, es verdad que a veces utilizamos, o sea, Solatom para nosotros es una pyme industrial. No sé si te refieres a proyectos menos innovadores y más tradicionales. No, a lo que es una definición de una startup. O sea, hay veces que en los programas de este tipo está muy definido que la startup debe tener menos de X años, bueno, pues un poco... Eso es algo que está también a debate, ¿no? El tema Sí. de la edad de cuándo se considera startup y cuándo no. Sí, porque se ven como muchos programas por parte de estas corporaciones hacia startups, pero pues quizás menos hacia este otro tipo de empresas. Por lo menos es mi percepción, por eso os quería preguntar, aprovechando que estáis aquí. a ver, nosotros, como comenta Ignacio, al final la definición de startup es muy flexible normalmente. O sea, nosotros no tenemos una regla de todas las empresas que tienen menos de 7 años son startups, las que tienen más de 7 no son startups, por ejemplo, por decir un número, 7. O sea, nosotros al final sí que estamos más orientados o lo que nosotros entendemos como startups, porque es donde creemos que vamos a encontrar más valor y la colaboración va a tener más sentido, pero tampoco estamos cerrados a decir, oye, mira, hay un límite rígido y a partir de aquí tú ya no puedes hablar conmigo. Es más el carácter que tenga la compañía que realmente la edad que tenga. Sí, nosotros igual. Es verdad que más que por categoría startup, años, etcétera, nos movemos mucho por TRLs, que es un término que yo antes de nada no conocía, pero es el grado de madurez de la tecnología del proyecto. Los años no nos marcan nuestra tesis, pero es verdad que tenemos una limitación de valoraciones. Entonces, si una empresa más tipo pyme, como tú indicabas, más madura, etcétera, ya está en una valoración que pues, metiendo 1 millón nos dejaría en un 2-3%, pues se nos complicaría mucho la aprobación en nuestro comité. Vale.
Vale, o sea, si en vuestro caso es más por valoración económica, ¿no?, de la empresa, porque claro, si tiene Sí. trayectoria, pues obviamente vale más que... Vale, vale. Sí, es más Siempre por entenderlo un poco más desde vuestro punto de vista. Gracias. Que sea breve, por favor, sí. Buah, pues tenía varias. Bueno, lanza. Bueno, primero muchas gracias por esta charla que ha sido muy interesante. Yo una pregunta tanto para Miguel como para Jaume. Habéis hablado sobre las ventajas que tiene que un corporate entre en vuestra compañía, sobre todo para daros a conocer. Pero una vez que vais rodando, ¿cómo se afecta, digamos, las necesidades de este propio corporate a vuestro, ¿no?, sus necesidades de desarrollo y de proyecto con vuestros clientes, ¿no?, fuera de ese corporate, ¿no? Porque supongo que a veces se puede crear un conflicto de recursos, de enfoque, etc. En nuestro caso no ha pasado, o sea, nosotros tenemos una línea de desarrollo muy clara, que es nuestra consideración satelital. Hay un caso de uso específico, que es el caso de uso de defensa, donde ahí pues vamos a desarrollar pues un producto especial para ese ámbito, pero de momento no hemos encontrado conflictos. De todas formas, o sea, Indra, yo no sé en el caso de Solacom, ¿de acuerdo?, es un accionista pues que tiene menos del 10%, es un accionista que es importante, pero la compañía tiene igual que Indra tiene su camino, y por lo tanto pues nosotros no podemos decir, oye, párate un momento que yo me quiero ir para allá. Nosotros esperamos lo mismo de Indra, o sea, nosotros tenemos nuestro camino, el camino comercial además no pasa por defensa es un desarrollo posterior, y lo que tenemos que hacer es llegar ahí. Entonces puede haber conflictos, sí. También, como decía muy bien Miguel, también hay veces conflictos con Venture Capital que dicen, no, es que yo tengo mi fondo, que ya tengo que hacer exit, ya tengo que hacer líquido, y tú no estás aún en ese momento. O sea, que conflictos con accionistas es parte de la vida. Sí, en nuestro caso, yo, parecido al de John, al final nosotros, cuando hicimos la inversión, también lo focalizamos en una línea de desarrollo que era una caldera híbrida, en la que nosotros pues inyectábamos ese vapor solar dentro de una propia caldera. Esto le interesaba mucho a Enagas, pero sin ser Enagas cliente. Entonces, al final, Enagas o Enagas Emprende no es ni siquiera nuestro cliente. Entonces, realmente no hay esa fricción de que ellos nos dicen, por ejemplo, tienes que ir por ahí porque a mí me interesa. Realmente está totalmente disociado, incluso con BP, que también entró en la ronda, que ellos sí que son nuestros clientes, o sí que potencialmente pueden instalar esto. Al final lo que dice Joan, o sea, un corporate tiene su propia inercia, o sea, obviamente si ha invertido en ti es porque algo que haces tú le interesa, pero tú, la gravedad que tú generas no le va a desviar de su curso. Y sinceramente creo que también es complicado que ellos consigan moverte a ti de tu camino. Nosotros también tenemos a Enagas Emprende en el Consejo de Administración, y realmente no ha habido en ningún momento ese esfuerzo, ese push por moverte a ti en un sentido que a ellos les interese por cualquier tipo de razón. Es más, oye, estas siguen siendo nuestras líneas estratégicas como Enagas. Lo que estáis haciendo viene en línea con las líneas estratégicas, en que podemos echaros una mano para que lleguéis lo antes posible, porque en cuanto lleguéis antes, pues a nosotros nos va a repercutir más rápido. No ha habido ese caso por el momento de esa influencia. Muchas gracias. Te iba a decir que no lanzases ninguna más, creo que se van a quedar ahora un rato al menos. Si tenéis alguna cuestión yo creo que se la podréis comentar, no creo que tengan problema, vamos. Así que nada, Carmen, Miguel, Alberto y Jaume, gracias por asistir, y a vosotros también por asistir y por escucharnos, ¿no?